alguna idea. Bien. Entonces, vamos a decir que en general hay una proliferación de sistemas de almacenamiento, ¿no? Y en general, esos van generando o han mutado, se han vuelto a generar con sistemas de Big Data. O sea, se han generado sistemas de IoT y Big Data. ¿Qué es las 3B del Big Data que tenemos, ¿no? Son velocidad, volumen, ¿sí? Y variedad. Es decir, ¿de dónde sale ese gran volumen de datos? Entonces, como tenemos exceso, bueno, una variedad increíble de datos. Tenemos datos de redes sociales, tenemos datos de el ERP, del CRM, tenemos datos internos y externos. Entonces, hay que darle una forma, cómo nosotros podemos tratar esos datos. Entonces, de ahí viene un poco, porque inicialmente, si nosotros vemos la partida de nacimiento, se puede decir así, de inteligencia de negocios, parte de la base de datos relacional y se fundamenta básicamente en ello. Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer un análisis completo, tengo que tomar los datos de mi base de datos estructurada, pero también de mis redes sociales, de mis cámaras, de mis sensores, etcétera. Entonces, ese merge, ese análisis, viene ya de diferentes fuentes y entonces parte no solamente a generar cubos OLAP, sino también a hacer un análisis, ¿no es cierto?, predictivo, a ver, a sacarle jugo a la información que tenemos. Entonces, frente a ello, hay técnicas como la minería de texto, minería de datos o data mining, ¿no? El análisis de la información, ¿sí? El trabajo con data warehousing, ¿sí? Porque nosotros, obviamente, podemos trabajar con una base de datos Mongo, podemos trabajar con una base de datos Coach, podemos trabajar con Neo4j, podemos trabajar con la Postgres, podemos trabajar con tomando datos y bajando a través de un script para ver qué dice la gente con respecto a nuestra empresa, a nuestra organización y ver los análisis que tenemos y retroalimentar para nosotros en nuestro modelo generar algo que es, ese algo es la toma de decisiones basada en los datos. Entonces, ¿cómo se define en términos generales el BI? Procesos para transformar los datos en conocimiento, ¿sí? Pero, ¿el conocimiento para qué? O sea, para tomar mejores decisiones, ¿no? O sea, por ejemplo, si fuera una empresa de logística, diría, ¿cómo optimizamos, cómo hacemos más rápido? ¿De qué manera nosotros estamos sirviendo al cliente? Nuestros productos o nuestros servicios son eficientes. Si es, por ejemplo, en el caso de una empresa que da servicios de capacitación, ¿de qué manera nuestros cursos están o satisfacen o están satisfaciendo las necesidades, ¿no?, de nuestro público objetivo, ¿no? Entonces, frente a eso, nosotros utilizamos las metodologías para reunir, depurar, transformar los datos, ¿sí?, desde cualquier entrada. O sea, ahí no tenemos límite. ¿Y qué se hace con ello? Hay que tomar esa información y transformarla en conocimiento. Para eso hay que ver, hay que tomar datos. Si, por ejemplo, en una empresa
de recursos humanos, cuando analizamos, puede ser de que cuando la persona puso la huella digital, le leyó o no le leyó, o le leyó mal, ¿no? Entonces, esos son datos incompletos o faltantes. Y para eso nosotros utilizamos la transformación de los datos, ¿sí? Si es que fuera, por ejemplo, nuestro análisis sobre esa base de datos debería ser, bueno, ¿qué hacemos? Descartamos, ¿sí? Completamos, ¿sí? Verificamos, ¿sí? O transformamos los datos de forma tal que nosotros no tengamos datos nulos para la lectura. Entonces, acá tenemos una fuente que le puede revisar a usted, que es muy interesante con respecto a esta temática. Entonces, ¿qué combinamos aquí? Análisis de negocios, la minería de datos. ¿Qué significa minar sobre los datos? Es decir, encontrar patrones, ¿no es cierto?, sobre lo que nosotros llamamos la información que está cruda, o sea, la información tal cual viene. Entonces, frente a eso, lo que nosotros hacemos es encontramos patrones y definimos, ¿sí?, modelos que pueden ser modelos predictivos. Podemos predecir, por ejemplo, cuál es la demanda de un producto o un servicio, ¿sí? Y entonces, lo importante de esto es la interpretación, porque yo puedo hacer un muy buen programa, por ejemplo, en Python y hacer un análisis, pero lo importante es la visualización de la data, o sea, la interpretación, porque aquí hay, por ejemplo, si usted ve dentro de este sistema de Data Warehouse, yo tengo, por ejemplo, las bases de datos de sistemas transaccionales distribuidas, ¿sí? Sistemas externos, sistemas legales, regionales, ¿no? De todo esto nosotros hacemos una toma de la data, ¿sí? Y entonces hay tres aspectos fundamentales aquí, ¿sí? La extracción de la data, la toma de la data, ¿sí? La transformación, ¿sí? Y esta transformación, o sea, ¿qué nomás implica? Implica que, por ejemplo, yo puedo tener datos fuera de orden. O sea, por ejemplo, si fuéramos una entidad financiera y dijéramos, este cliente regularmente deposita entre $1,000, $2,000, $3,000, y de pronto aparece un depósito de 100,000, 200,000, 300,000, ¿no? Entonces, o se ganó la lotería o tiene algún problema o hay algo. Entonces, tenemos que analizar las tendencias, ¿no? Y para eso, obviamente, fíjese que acá se genera a partir del Data Warehouse, se generan pequeños almacenes de datos, porque el Data Warehouse es un almacén grande. Se generan pequeños almacenes de datos que se denominan data marts. El data mart, por ejemplo, yo puedo hacer para una cierta parte de o una sección o un departamento de la organización. Por ejemplo, podemos organizar nosotros un data mart para producción, ventas, capacitación. Podemos hacer un data mart específico para analizar y en base a eso, entonces yo digo, bien, voy a revisar los datos. Por ejemplo, si fuéramos un concesionario de vehículos, el concesionario de vehículos quiere ver cuántos vehículos se vendieron, qué tipo de motor tienen, ¿sí?, en qué periodo. Entonces ahí tenemos, fíjese, dimensiones, ¿no? Vamos incorporando la palabra dimensiones dentro de nuestro análisis en cubos, ¿sí? Y vemos ya más especializada la información, ¿sí?, aplicado ya a las decisiones empresariales. Entonces, acá tenemos ya datos, ¿sí?, e información que se convierten en conocimiento. ¿Ok? Entonces, en la práctica, ¿cómo se sabe si se tiene una inteligencia moderna? Es decir,
cuando se tiene una visión de datos, de que la organización, ¿sí?, se tiene esos datos y se utiliza esos datos para impulsar el cambio, ¿sí? Porque obviamente hay aspectos que deben ser mejorados. Entonces, nosotros eliminamos esas ineficiencias y tratamos de ser más, ajustarnos más dentro de lo que es el mercado y la cadena de suministro del producto o del servicio. Las ventajas que nos brinda, porque una ventaja competitiva es de que yo esté un paso adelante, ¿cierto? Un pase adelante con respecto a otras organizaciones, porque pueden haber organizaciones paralelas, similares, ¿sí? Entonces, un análisis correcto de la información nos va a generar una ventaja, es decir, una posición estratégicamente mejor con respecto a lo que los demás tienen. Entonces, acceso a nuevos mercados, lanzamiento de productos, mejor control financiero, mejor control de nuestra gestión, logística y almacenamiento, ¿sí? Y análisis eficiente de los perfiles del cliente. Porque yo, por ejemplo, digo, ¿qué tipo de servicio o producto yo estoy impulsando? Vamos a pensar que usted dice, hemos visto la necesidad de capacitarle al personal, ¿sí?, en ciencia de datos. Como tal, necesitamos que la gente conozca, ¿sí?, de análisis predictivo, de Python, ¿sí?, de R, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos elementos se van conformando para nosotros garantizar de que la información que tenemos la demos un sentido y podamos organizar de una manera más apropiada. Entonces, obviamente, esto apoya al mejoramiento interno de la organización. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos una rápida detección de desviaciones, por ejemplo, en presupuestos, ahorro en generación y análisis de informes, identificación de productos, cuál es el producto que es más demandado, cuál es el producto que es menos demandado, cuál es el que entrega mayor rentabilidad. Y, sobre todo, hacer un seguimiento de los objetivos que nosotros tenemos planificados. ¿Ok? Entonces, si nosotros hablamos de inteligencia de negocios, ¿sí?, también hay algunos aspectos que se refieren a lo mismo, ¿sí? El uso que hacen las empresas con respecto a los datos, el uso que hacen con respecto a la información, de los competidores, de los proveedores, de los stakeholders, de las personas interesadas, o también de los, inclusive de los empleados. ¿Y cómo se procesa para tomar decisiones? Las decisiones no se toman con corazón, se toman con datos, ¿no es cierto? Entonces, el concepto de inteligencia de negocios, ¿sí?, o business intelligence, combina tanto la información interna como la externa, ¿sí?, de diversa procedencia. Entonces, los datos que recopila una empresa sobre la producción, ¿sí?, por ejemplo, o sobre el producto que está vendido o lo que se vendió, es inteligencia de negocio. Pero también es un recorte de prensa sobre los resultados de un competidor, ¿sí? El análisis de la red social, ¿cómo? ¿Cuántos likes ha tenido, por ejemplo, mi competidor con respecto a un producto similar? ¿No? Entonces, ese informe del mercado, de redes sociales, de dispositivos IoT, ¿no?, inserta dentro de un conglomerado de información que nos está llegando y que nosotros debemos utilizar. O sea, no podemos descartar la información que nos llega, ¿sí? Por lo tanto, la relevancia de la inteligencia empresarial para cualquier negocio, ¿sí?, y la complejidad de los datos
porque nosotros recopilamos datos, los procesamos, los analizamos y debemos presentarlos de una forma apropiada, ¿sí? Esto es lo que ha hecho florecer al Business Intelligence. Ahora, alguien dice, si es un concepto, porque usted puede estarse preguntando, si es un concepto que surgió hace mucho tiempo atrás, ¿cuál ha sido el problema para que no despegue completamente? ¿No? Si antes se hacía CuboSolab, si antes se hacía análisis, ¿en qué diferencia lo que hacemos o lo que podemos hacer hoy de lo que podíamos hacer antes? Déjeme decirle que la evolución simplemente de la tecnología en procesamiento paralelo y distribuido, ¿sí?, ha crecido totalmente la posibilidad de que yo pueda procesar a través de sistemas, sí, como Hadoop, ¿sí?, como sistemas en la nube, paralelamente y distribuidamente toda la información. Es decir que 800 millones de consultas la puede repartir entre diferentes servidores, ¿no es cierto?, Google, y darnos una respuesta en 2 o 3 segundos. Entonces, esa es la potencialidad, porque el crecimiento de procesamiento, siguiendo la ley de Moore, ¿no es cierto?, ha sido total y absolutamente increíble. Y la gestión de sistemas con no solamente on-premise, sino on-cloud, ha sido poderoso. Entonces, yo puedo tener el escalamiento que yo quiera en la nube, ¿no? Con AWS, puedo hacer con Google Cloud, ¿sí?, o Microsoft Azure. Entonces, no tengo limitaciones, pero lo que sí, entonces, esto ha hecho es impulsar la analítica de datos en línea, ¿no? Ya lo vamos luego a manejar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Business Intelligence y Business Analytics? ¿No? Los sistemas de Business Intelligence o inteligencia de negocio se utilizan para evaluar y optimizar y también coordinar las operaciones internas de una compañía, ¿sí? Consecuentemente, el Business Intelligence abarca a todas las tecnologías y aplicaciones para recolectar, integrar, analizar información sobre el rendimiento, por ejemplo, y las finanzas, para que a partir de ese análisis se puedan tomar decisión y mejorar los procesos actuales. ¿Ok? Ahora, el Business Analytics. Así como el Business Intelligence, el Business Analytics recolecta también información, datos, genera datos visuales, pero la gran diferencia radica en el enfoque de análisis de los datos, ¿sí? El Business Analytics generalmente implica análisis estadístico, modelos predictivos, cómo establecemos nosotros tendencias, averiguar ¿por qué suceden las cosas? Adelantarme a lo que puede suceder, ¿no? Es decir, una estimación apropiada sobre cómo se desarrollarán las cosas en el futuro. Entonces, alguien dice, bueno, ¿y cómo es que podemos predecir el futuro? ¿Cómo es que la ciudad de Nueva York puede predecir los asaltos, los robos a mano armada, ¿sí?, a través precisamente de un sistema analítico y predictivo y un modelo predictivo? Entonces, y ahí viene otro concepto que ustedes lo deben estar dando vuelta: la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Los sistemas de inteligencia artificial se compenetran con los modelos predictivos, ¿sí? Pero ¿cómo es factible que yo procese todo ese montón de datos
con un modelo, ¿sí?, de procesamiento distribuido y paralelo. Ya cuando hablamos de grandes volúmenes de datos, entonces yo tengo que modelizar y trabajar con un modelo de datos, no solamente con una base de datos Oracle o una base de datos Postgres. Tengo que bajar datos de la nube, tengo que procesar datos de sensores de cámaras, etcétera, ¿no? Para saber cuál es la tendencia y analizar esos datos desde un punto de vista o desde otro punto de vista que me genere a mí la posibilidad de mejorar la toma de decisiones. Entonces, fíjese, ahí tenemos nosotros un árbol binario, ¿no es cierto? La estructura de árbol binario, como conocemos, es una clasificación y está basado en reglas, ¿no? Entonces, y básicamente los algoritmos de regresión, correlación, etcétera, que nosotros podemos aplicar ya orientado dentro de la analítica de datos es muy amplia, ¿no? Existen alrededor de 250 algoritmos. Entonces yo tengo que ir, cuando hacemos inteligencia artificial, ¿cómo se divide, ¿no es cierto? ¿Cómo se divide los sistemas de inteligencia artificial? Los sistemas de inteligencia artificial, que también tienen larga data, tienen dentro de sí, ¿no?, los sistemas de aprendizaje automático, que se denominan Machine Learning, ¿no es cierto? El muy popular Machine Learning de que la máquina aprenda sobre los datos que nosotros recolectamos. Y luego dentro de ese, ¿sí?, como un dependiente, dentro de eso está el Deep Learning, ¿no? Entonces, hablamos de la inteligencia artificial como gran agrupador, hablamos como el Machine Learning y dentro de ese el Deep Learning, que es el aprendizaje profundo. Entonces, fíjense, compañeros, que estamos partiendo de los conceptos generales de inteligencia de negocios y compaginándolos con la nueva tendencia tecnológica, que eso es lo más importante que nosotros. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, informes predefinidos, tenemos informes a medida, consultas, cubos OLAP. OLAP significa Online Analytic Process, ¿no es cierto? Procesamiento analítico en línea, alertas, ¿no? Y lo otro que tiene son análisis estadístico, pronósticos, es decir, un forecast o forecasting, modelo predictivo, minería de datos, que se llama data mining, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted puede hacer un análisis de los textos, aplicando minería de texto, ¿no? Y ver qué tendencias. Por ejemplo, usted dice, vamos a analizar los discursos del señor Barack Obama en la época anterior donde estaba, ¿no? Y entonces, este tipo de discurso tiene algo centrado, por ejemplo, en la intervención en Irak, ¿no?, o en la captura de Bin Laden en este tiempo, en este periodo. Y entonces podemos nosotros analizar cuál es la tendencia, ¿no?, y tomar decisiones o analizar sobre los aspectos. Así, igualmente, dentro de estos aspectos, nosotros podemos trabajar con diversas... Perdón, se me movió. Un ejemplo de inteligencia de negocios, lo vamos a ver en vivo y en directo, ¿no? Esta es una aplicación que está generada en Power BI, ¿no? Power BI, como ustedes saben, se conecta con la base de datos, con varias bases de datos, pero la principal es la SQL Server, ¿no? Pero también podemos incorporar dentro de... Entonces, una de las cosas que es importante es la visualización de datos que tiene acá. Entonces, ahí tenemos, fíjate, información sumarizada, ¿no? Tenemos información con diferentes condiciones, ¿sí? Por ejemplo, la distancia,
entre diferentes, las condiciones atmosféricas, ¿sí? Los viajes, ¿sí? Si viajó cuando estaba en condiciones nubladas, lluviosas, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la distancia que recorrió? ¿Sí? Los totales y parciales que tenemos. Entonces, fíjese que a partir de una serie de columnas, nosotros tenemos, perdón, eh, tenemos una, una condición de ciertas medidas, perdón, que van a ser consideradas dentro del desarrollo de los tableros de control o dashboards, ¿no? ¿Ok? En los últimos tiempos, ¿qué es lo que ha pasado con, la inteligencia de negocios? ¿Hacia dónde se ha ido? Porque es muy común que usted abra cualquier página o cualquier reporte y le empiecen a hablar de la minería de datos. Entonces, la minería de datos no es más que el uso de bases de datos, las estadísticas y aprendizaje automático para descubrir tendencias en grandes conjuntos de datos. ¿Ok? Tendencias y patrones. Obviamente la generación de informes, que sabemos que nos ayuda a compartir datos con partes interesadas y que nos permite sacar conclusiones y tomar decisiones. ¿Ok? Valores de referencia y métricas de rendimiento. O sea, cómo, qué tipo de valores o datos yo tengo para comparar el rendimiento actual con el rendimiento proyectado. Entonces, eso generalmente lo hacemos a través de tableros de control o dashboards. ¿Ok? Y el análisis. ¿Qué pasó? ¿Por qué se dio? ¿Sí? ¿Qué sucedió? O sea, ¿por qué perdimos clientes? ¿Por qué ganamos? Porque, por ejemplo, esto es importante para Telefónica, por ejemplo. Dice, ¿por qué el cliente que tuvo 5 años en Telefónica se movió al otro operador? Yo podría analizar, ¿no? Entonces, todos esos aspectos son importantes a la hora de trabajar. Ahora, dentro de nuestra evolución tenemos, obviamente, dentro de los sistemas, para extraer respuestas dentro de la base de datos y de los conjuntos de datos que nosotros manejamos, preguntas específicas sobre diferentes aspectos, como veíamos hace un momento. Análisis estadístico, ¿sí? Visualización de datos, una serie de tableros de control o dashboards. Análisis visual, ¿sí? Explorar datos a través de la narración visual y preparación de los datos. ¿Qué significa la preparación de los datos? Por ejemplo, para ir a un aspecto muy, muy básico, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a trabajar con la base de datos Oracle y la base de datos Postgres, ustedes saben que el modelo de datos, ¿sí? Y la representación de los datos no es la misma. Entonces yo tendré que reconvertir ciertos datos, por ejemplo, cuando estoy tomando de un CSV. ¿Qué es un CSV? Un CSV obviamente es un archivo separado por comas, ¿no es cierto? Entonces, ese archivo es el que me va a generar a mí diferentes formatos que yo tengo que hacerlos compatibles con los otros formatos que vienen de las otras bases de datos. Por ejemplo, si viene en JSON, XML, si viene en cualquier formato. Entonces, todos esos formatos tienen que darme información y aportar para que yo pueda sacarle partido
Ahí tenemos, por ejemplo, categorías, clientes, por ejemplo, puedo totalizar por descuento, puedo sacar la mediana, la media, ¿no? Por cliente, por tipo de producto, por localización, ¿sí? Entonces, ahí tengo una serie de consultas que ya están predefinidas y que ya las puedo también ir desarrollando, ¿no? Como ustedes saben, puedo yo generar un trigger, ¿sí? Un store procedure primero y luego un trigger para poder generar. Pero esto también puede ser en línea, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de la inteligencia de negocios en el soporte a la toma de decisiones, ¿sí? Cuando yo tomo decisiones, ¿qué digo? Hago un análisis estratégico. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cuánto? ¿No? Entonces, y fíjese que el Data Warehouse, ¿no? Viene siendo una colección de datos orientada al negocio, tiene que ser integrada, no volátil y variante en el tiempo, ¿no? Dentro de nuestro desarrollo, usted va a tener algunos autoevaluaciones que son opcionales para que usted vaya leyendo el material y vaya contestando eso, ¿sí? Para que pueda ir asentando los conceptos que tenemos. Entonces, es importante eso. Todavía no está listo, esas microevaluaciones, pero la vamos a ir haciendo. Ahora, yo, por ejemplo, puedo decir, ¿cómo puedo aumentar la rentabilidad? Lo que en inglés se llama la tasa interna de retorno, el ROI, ¿no? ¿Cómo ha respondido mi cliente? Pues lo que hace Amazon, ¿no? Por ejemplo, usted compra en Amazon y generalmente todos hemos visto que el cliente que compra una computadora le dice, todos estos otros artículos también fueron comprados porque atrás hay el motor de inteligencia artificial que toma todos esos datos y le dice, probablemente tú vas a comprar esto, ¿cierto? Entonces, fíjese que todos estos elementos como la tendencia del mercado, el rastrear el rendimiento, comparar con otros competidores, analizar el comportamiento del cliente, son las ventajas que nosotros tenemos al trabajar con inteligencia de negocio. Entonces, ¿cómo funciona? Para responder estas preguntas, hay que hacer un seguimiento del rendimiento en relación con estos objetivos y recopilar los datos necesarios, ¿sí? Determinar acciones importante para que se alcancen los objetivos nuestros, ¿no? Entonces, como decía, hay una directiva, por favor, que hay que considerar y tal vez es porque no todos llegaron al mismo tiempo. Si usted tiene que ausentarse por A o por B de la clase, nos avisa, pero no podemos apagar la cámara, por favor. O sea, usted tiene que mantener prendida la cámara durante todo el curso, ¿no? Hay monitoreo tiempo a tiempo que lo van a realizar y si hubiera alguna novedad, pues nos van a reportar. Entonces, yo les solicito de la manera más cordial que tomen y acojan eso. En el aspecto técnico, los datos sin procesar se recopilan de la actividad del negocio, ¿no? Es decir, se procesan y luego se guardan en almacenes de datos, ¿sí? Una vez que los datos están almacenados, ya los usuarios pueden almacenar a fin de iniciar un proceso, porque ahora, con la diversidad
de herramientas que nosotros tenemos, nosotros le podemos dar, ¿no es cierto? Usted va a ver en el caso de estudio que vamos a ver a continuación, que es el caso de, y lo vamos a discutir, le vamos a dar unos 10 minutos, luego de esta introducción que tenemos, vamos a analizar el caso de Charles Schwab, ¿no? Entonces usted va a tener, tenemos las 14:23, ¿no? Es decir, tenemos una hora recorrida. En la primera hora, usted va a resolver su primer caso de estudio, que es el de Charles Schwab, ¿no? El que está colgado ahí, ¿no? Vamos a terminar con esto. Antes de continuar, ¿de qué manera trabajan juntas inteligencia de negocios, análisis de datos? ¿Sí? ¿De qué manera? La inteligencia de datos, de negocios, perdón, incluye análisis de datos y análisis de negocios. ¿Ok? Pero esta las usa solamente como una parte del negocio. ¿Ok? La inteligencia, Business Intelligence, ayuda a los usuarios a sacar conclusiones sobre los datos. Ahora, la persona o el analista de datos se transforma en científico de datos al utilizar todo lo que son minería de datos, minería de texto, análisis predictivo, relación, correlación, etcétera. ¿Sí? Utilizando estadísticas avanzadas y análisis predictivo para predecir patrones. Entonces ustedes lo que tienen que tender es a convertirse en científicos de datos, ¿sí? En su organización. Y el análisis de datos, ¿qué hace? Pregunta por qué sucedió esto y qué puede suceder después. Y la inteligencia de negocios dice, toma estos modelos, estos algoritmos, divide los resultados en un lenguaje que entienda a la gente, o sea, que la gente que maneja todos los días la información. ¿Ok? Históricamente, las herramientas de inteligencia de negocios se basaban en un modelo tradicional, ¿sí? ¿El enfoque cuál era? Vertical. La inteligencia de negocios estaba dirigida a la organización y la mayoría, si no todas, las preguntas de análisis se respondían mediante informes estadísticos, ¿sí? Si alguien tenía una pregunta sobre otro informe, la solicitud iba a la cola de los informes y empezaba nuevamente el proceso. Esto generaba ciclos de generación de informes lentos. O sea, no se puede depender para la toma de decisiones de esa manera, ¿no? Entonces, fíjese lo que pasaba antes. Sí se hacía cubos, pero la inteligencia del negocio tradicional sigue siendo un enfoque común para generar informes. ¿Ok? Aquí tenemos una arquitectura de BI tradicional. Bases de datos, data warehouse, cuadros de mando, ¿sí? Y gestión del data warehouse. Ahora, ¿qué tenemos nosotros en una arquitectura moderna? ¿Sí? Fíjese, tenemos los sistemas operacionales, el sistema ERP, el sistema legal. Acá tenemos los procesos de extracción, transformación y carga, ¿sí? Y dentro de esto tenemos áreas independientes, tenemos un data warehouse corporativo completo. Y de ahí tomamos los diferentes data marts, es decir, especializado. ¿Cuál es la diferencia entre un data mart y un data warehouse? El data warehouse es universal, completo, y el data mart, ¿no? Es específico. Por ejemplo, si nosotros vamos a la universidad, ¿no es cierto? Nosotros podemos hacer un data warehouse general, pero otro específico solamente del rendimiento académico, otro sobre la investigación, etcétera. ¿Ok? Esto nos genera análisis y alertas y reportes, ¿sí? Entonces, fíjese, vamos desde los orígenes de los datos, ¿sí? Generamos
a través de procesos de ETL, Data Warehouse. Luego, vamos al siguiente paso, generamos data marts, explotamos la información y tenemos finalmente un producto de Business Intelligence. Entonces, ¿qué podemos decir de la inteligencia de negocio actual? Es interactiva y accesible. Si bien los departamentos de TI siguen trabajando con una parte importante de administración de los datos, hay varios niveles de usuarios que el mismo usuario puede ya sacar su dashboard, ¿no? Con las herramientas actuales. Con el software adecuado pueden hacer visualización de datos. Entonces no tiene que irse a la cola, sino la idea es darle nosotros la herramienta, ¿sí? Porque no es que nosotros vamos a tener el control, sino que ellos tengan más bien la generación de sus propios reportes. Y la solución